En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, y se le reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña se está muriendo. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él. Y mucha gente lo acompañaba y lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se echó a los pies de Jesús y le confesó todo. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija ya murió. ¿Para qué molestas más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: ¿qué gritos y qué escándalo es todo esto? La niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaban de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró a donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, es decir, levántate, niña. La niña se puso de pie inmediatamente y comenzó a caminar. Tenía 12 años. Y todos se quedaron sorprendidos. Les insistió que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bella narración tenemos ahora en esta lectura que acabamos de escuchar, en la cual se nos presentan muchos cuestionamientos en los que tendríamos que fijarnos, tanto la primera lectura que nos habla sobre el tema de la muerte, como también esta lectura que en algún momento nos habla precisamente de la presencia del Señor. A pesar del sufrimiento que lleva consigo el hombre, siempre ama la vida desesperadamente. Esto todos lo sabemos, todos lo anhelamos, todos queremos. Y los pueblos antiguos, de manera muy importante, pronto tuvieron convicción de esta existencia de una vida más allá de la muerte. Entre los griegos, de la inmortalidad del alma. E incluso los grandes filósofos trataron este tema y este punto de manera muy importante. Sobre todo los filósofos que hablamos un poquito clásicos. Sin embargo, no todo ocurrió así entre los judíos, ya que ellos nacieron como pueblo en Egipto y pasaron más de 1000 años antes de que esto ocurriera para que en algún momento comenzaran a creer que después de esa vida, después de la muerte, vendría una nueva vida. Y esto, pues ciertamente les costó mucho trabajo porque lo tenemos muy bien plasmado en varios aspectos en los que de alguna forma los grupos religiosos de Israel, ¿qué es lo que hacían? Simplemente
en algún momento había una controversia entre ellos mismos, saduceos, fariseos, entre los escribas y los levitas, no se ponían de acuerdo, sobre todo en un pensamiento en ese sentido de vida trascendente. Proclamaron sí al Señor de la vida, ciertamente, pero siempre desde una perspectiva terrena. Ellos esperaban siempre estar aquí. En ti está la fuente de la vida, y eso lo reconocían sobre todo en Dios. Y entendían también que la salud y la vida era una bendición. Una tierra fértil y abundante da cosechas grandes. Finalmente, morir, ancianos y colmados de años, era una bendición. Ciertamente de esa manera lo presentaban ellos. Y para ellos significaba ese tipo de decir, pasó a la historia, sobre todo en algún momento con este pensamiento. Sin embargo, tenemos que decir que de alguna forma, sobre todo, nos hace comprender cómo de alguna manera había esa controversia entre el mismo pueblo que no se ponía de acuerdo. Sin embargo, ya en algunos momentos posteriormente, los mismos sabios de Israel comenzaron un poquito a profundizar más en ese sentido de la trascendencia del ser humano, que no todo terminaba aquí. Como bien sabemos en el libro de Job, así el hombre se acuesta y no se levanta, pasará el cielo y él no despertará ni se levantará de su sueño. Todavía permanece ese pensamiento, propiamente solamente terreno. Sin embargo, en el libro del Coelet, podemos decirlo así, convencido el hombre y los animales tienen la misma suerte. Vean cómo dice, muere uno y muere el otro. Sin embargo, aquí nos deja todavía en ese pensamiento de intrascendencia. Hasta la mitad del siglo II antes de Cristo, todo en Israel creían que los muertos vivían un sueño permanente, en el país de las tinieblas y de la sombra, en la tierra de la oscuridad y el desorden, donde la misma claridad es sombra. Simplemente se quedaban con ese pensamiento en el que no había trascendencia. Pero bien sabemos que posteriormente llegará esa iluminación, sobre todo en el sentido de que comienzan a esperar algo más. Cómo de alguna forma ya el pensamiento va transformando la manera de ver realmente ese paso de lo que es propiamente la muerte. Y hoy día ya lo tenemos muy clarificado, sobre todo de manera muy especial. La causa de la muerte es el pecado, pero la muerte no es la muerte física. Se habla, porque decimos ahí, la muerte siempre ha existido. Todo ser nace, crece, reproduce y muere. Sin embargo, la muerte que habla aquí es esa muerte espiritual en la cual el hombre muchas de las veces, por esa causa del pecado, destruye su existencia de trascendencia. Destruye ese valor tan grande de ir a gozar de la presencia de Dios. Y en algún momento el anhelo del hombre es como ese, yo les pongo siempre con ese ejemplo, un gran imán y un pequeño alfiler. ¿Qué hace el imán? Lo jala. Pero si yo le pongo una barrera, aun cuando este pequeño alfiler quiera ir hacia allá, no va a pasar. ¿Por qué? Porque se queda precisamente acá atorado en esta barrera que no le permite acercarse a ese poder. De la misma forma, la vida espiritual, el hombre está llamado hacia ese gran imán que es Dios y que de alguna forma le lleva a buscarlo, a anhelarlo, a desearlo y a complementar totalmente toda su existencia y toda su grandeza, pero en esa dirección, y que más de alguna ocasión la barrera del pecado es la que le destruye, la barrera de esa muerte es la que hace que en algún momento se pierda esa oportunidad de esa presencia de Dios. Es por eso que podríamos decir, la causa de la muerte es el pecado. El que alimenta ese pecado, el odio, la venganza, la violencia, a veces la lujuria, otras de las veces podemos decir el robo, el asesinato, las drogas, el poder, el tener, el placer. Se junta todo un contexto en el cual de alguna manera se puede introducir la muerte. No porque las cosas sean malas, sino porque en algún momento no es lo que es correcto y nos ha permitido, cuando de alguna forma esto nos va a llevar a desviar lo que de alguna manera tendría que ser perfecto. La lectura de hoy concluye de manera muy especial: y sus seguidores tienen que sufrirla. Aquellos que en algún momento se inclinan al mal y al pecado, dice, van a sufrir la causa y las consecuencias de sus actos. No se trata de esa muerte biológica, esa todo la vamos a tener. Aquí no hay duda. Este es un hecho natural y que no podemos cambiar. Es un hecho del cual no podemos escapar. La persona muere realmente cuando deja de amar.
Ahí tenemos el gran problema y la gran dificultad. Cuando se repliega sobre sí mismo en aquel ego, el yo, solamente se hace presente en su manera egoísta de vivir la vida. Cuando se aleja de Dios, cuando en algún momento se olvida de su sabiduría, cuando en algún momento pierde esa dimensión sobre todo de su vida personal, en el sentido de que tiene que caminar hacia ese gran imán, ese gran poder que es Dios, y de alguna manera se olvida de él, sobre todo por dedicarse a sí mismo. Y esto es lo que llamamos el poder del mal, el poder del pecado, que destruye y de alguna manera lleva a olvidarnos precisamente de ese Dios que nos ama. Ya decías tú, el libro de la sabiduría en algún momento pues nos presenta ese pasaje como de alguna forma dice: quienes optan por el pecado decretan su propia muerte. Y lo podemos escuchar sobre todo en el libro de Moisés, sobre todo en el libro del Éxodo, en el libro de Levítico. Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, pongo de ti el agua y el fuego, pongo delante de ti lo que te lleva a la salvación o que te lleva a la condenación. Y de alguna forma nos viene a presentar sobre todo pues esa gran libertad en la cual el hombre tiene que actuar. Tú vivirás en la medida que actúes en la bondad, en el amor, en la justicia, en la rectitud. Estuve hambriento, sediento, enfermo, encarcelado, y tú me ayudaste, me asististe y estuviste conmigo. Esta es propiamente lo que nos va a dar vida en la medida que salgamos de nuestros egoísmos y en la medida que en algún momento vivamos esa trascendencia de nuestro actuar a la manera de Cristo, a la manera de Dios. Vamos a encontrar la respuesta también para nuestra propia vida, nuestra propia historia. Y el día de hoy, la parte central sobre todo que acabamos de escuchar a través del Evangelio es el relato en el cual se nos ponen sobre todo esos dos momentos de milagros. La propuesta de ir a curar a la hija de Jairo, que se encuentra muy enferma. Mi hija está muy grave, Señor, ven, ponle las manos para que en algún momento ella se cure. La otra, en el camino se encuentra con esta mujer y que de alguna forma ella ya tiene convicción de que va a ser curada, de que con el simple hecho de tocar el manto, porque no se atreve a pedírselo. Recordemos que en algún momento en el pensamiento judío y sobre todo en cuestiones litúrgicas, de una manera muy especial, quien padecía este tipo de situaciones, sobre todo de flujo que daba, era impuro y no podía tocar a otras personas. Y sin embargo, la mujer de alguna manera muy a escondidas se acercó, dice, a Jesús y fue curada. Con esto, de manera muy rapidita, nos presenta aquel acontecimiento en el cual, como bien sabemos, la narración es con detalles. Cuando Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado?, viene la respuesta de los apóstoles hasta en broma: ¡ay, Señor, pues cómo que quién te ha tocado! Casi te cargan en peso. Y luego tú dices: ¿quién me ha tocado? Viene la siguiente parte. Él dice, siguió insistiendo: ¿quién me ha tocado? Y sigue viendo hacia la gente. Dice: en aquel momento la mujer se dio cuenta de lo que había ocurrido y nos presenta ese gran momento en el cual ella se ve curada, y pues eso le lleva también a acercarse al Señor, dice, con temor. Pero ya le plantea toda su situación, toda su enfermedad, y se encuentra con aquella voz de Jesús: tu fe te ha curado. Es otra vez, de nueva cuenta, como todas las personas enfermas y marginadas o despreciadas, esta mujer impura siente dentro de sí aquel impulso de acercarse a Jesús y tocarlo. Por eso nos viene a presentar esta situación en la cual pues ella también se ve en aquel acontecimiento envuelta. Tenemos que decir cuántas cosas en algún momento nosotros podríamos presentar, sobre todo en nuestra vida, con la cual a veces nos vemos sufriendo por esos acontecimientos de la vida, por esos detalles, por esas situaciones, pero nos falta fe. Y allí es donde viene una de las grandes cosas de nuestro tiempo. Creemos en las cosas materiales, creemos en muchas cosas, pero no confiamos propiamente en nuestra vida a las manos de Dios. Y es por eso que en algún momento tendríamos que decir: ¿qué es lo que hoy también a nosotros nos presenta esta oportunidad? Yo creo que acercarnos con humildad, acercarnos con fe, acercarnos con una gran devoción, sobre todo esperando que en algún momento Dios mismo también nos dé, en el momento y en el tiempo que Él lo crea oportuno, nos dé lo que necesitamos. Porque no podemos pedírselo así a la fuerza: tú, Señor, tienes que hacer esto, sino más: Señor, si tú quieres, tú me curas. Si tú quieres, tú sabes lo que necesito. Si tú quieres, sabes que en algún momento en mi vida necesito siempre de tu presencia. ¿Para qué? Para ir quitando todas esas inmundicias y quitando todas esas maldades y quitando todo aquello que en algún momento estorba mi caminar y la vida en mi relación con los demás. Por eso podemos decir
que la enfermedad siempre es un signo de la muerte, en el sentido propiamente de que cuando el hombre comete el mal y el pecado, se convierte en muerte en su vida espiritual. Y así como eso podríamos tener muchísimos textos en los cuales se nos habla en ese sentido de esta verdad. Yo creo que ahí tendríamos que decir, la enfermedad es sin duda una forma de muerte, y el salmista de manera muy especial sobre todo pasó diciéndonos, el contacto con una persona enferma impura implicaba una disminución de vida. Todos tenían miedo ante aquello, y Jesús por el contrario se acerca a los enfermos, los toca, los sana y los cura. Yo creo que desde ahí podríamos mirar también en este sentido cómo de alguna forma esta situación nos presenta lo que nosotros a veces vivimos. Decimos que tenemos fe, pero la pregunta es realmente, ¿estamos conscientes de lo que estamos diciendo? ¿Estamos conscientes de que realmente vemos la fe reflejada en lo que creemos, la vemos reflejada en nuestro actuar, en nuestra vida, en la relación con los demás? Yo creo que de ahí tenemos que en algún momento pensar cuáles nuestras enfermedades a veces. Nuestras enfermedades es sentirnos a veces perfectos y puros. Nuestras enfermedades a veces es sentirnos a veces que no tenemos pecados, como a veces más de alguno dice por ahí. Otras de las veces nos acercamos a Jesús, sí, pero para justificar es que yo estoy bien. Yo estoy bien. Entonces, yo creo que nos hace falta tocar a Jesús con fe, como lo hizo aquella mujer que en algún momento descubrió la limitación de su enfermedad y su situación, que le llevó a decirle, Señor, yo te he tocado. Y hoy más que nunca podemos decirlo así también. El segundo episodio en el cual nos encontramos a la hija de Jairo, también viene la misma respuesta. Ya no molesten al maestro, ya tu hija murió. La respuesta de Jesús, vamos, no te he dicho que basta con que tengas fe. Vamos. Llegan a la casa, empieza a decir Jesús aquella palabra que en algún momento le suena a burla irrisoria. La niña no está muerta, está dormida. Hombre, ni que no conociéramos lo que no es la muerte, ni que no supiéramos cómo acontece, ni que no supiéramos qué es lo que ha sucedido. Aquella niña realmente está muerta, pero para Jesús aquel acto es dar la confianza de la fe, en la cual le lleva a aquel hombre a decir, ¿será? Señor, ¿qué vas a hacer? Y ahí tenemos la respuesta, basta que tengas fe. ¿No te lo he dicho? Por eso podemos decir, el poder de la vida no se detiene ni siquiera aún ante el mayor enemigo del hombre, la muerte, despertando de aquella niña del sueño en el cual ha entrado. Jesús muestra la fe en él, o Jesús muestra que la fe en él puede conseguir esa sanación de aquella niña, puede concederle la vida también. Yo creo que desde aquí podríamos decir que en algún momento tenemos muchísimos elementos que podríamos plantearnos. ¿Cómo podemos vencer nosotros ese aspecto de la muerte? La gracia. ¿Cómo podemos nosotros vencer esas situaciones que en algún momento anidan en nuestro interior, en nuestro corazón, en la persona y en la cercanía con Jesús? ¿Cómo podemos en algún momento, sobre todo, vivir y transformar nuestra vida en esa relación de vida para con Él, en la medida que vivamos con Él? Muy buena tarde tengan todos ustedes. Que el Señor les bendiga, les proteja y acompañe. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Amén. I just got en la rutina en una cama, solo miro la pared y allá afuera de la puerta el mundo gira. Pero hoy yo he caído dormida. Deseando el poder caminar y correr y volar de la cama hacia el cielo llegar. Pero hoy yo he caído dormida. Talitha kum, niña, yo te lo mando, levántate. Talitha kum, niña, yo te lo mando, levántate.
hiere. No, 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 no. Nuestra hija se fue. Talitha Kum, niña, yo te lo mando, levántate. Talitha Kum, niña, yo te lo mando, levántate. Se ríen y se burlan diciendo que no es él, que es en vano, que tú es muerto, que te deje ya de ver. Pero sigue y te toma de la mano y te llama. Talitha Kum, niña, yo te lo mando, levántate. Talitha Kum.